Este vídeo que vais a ver ahora probablemente sea el vídeo más polémico de todos los que hayamos hecho en este canal y seguro que van a llover muchas críticas por pretender tratar un tema tan delicado como es el sacrificio de animales, aunque sea un sacrificio de tipo humanitario. En este caso específico el sacrificio de nuestros propios pájaros. A tratar a fin de cuentas el tema de la muerte de un animal. Y precisamente por ello, por ser un tema tan delicado, lo que quiero hacer es tratarlo desde un enfoque veterinario y con todo el respeto que merece la vida de cualquier ser vivo. En este vídeo vamos a describir algunas de las técnicas más básicas que todo criador debe conocer o toda persona cuidadora de aves debe conocer para saber sacrificar un pájaro sin dolor o sin producirle ningún sufrimiento. Por supuesto, ya desde el principio quiero quedar claro en este vídeo para los más sensibles que no van a ver ningún tipo de imagen de un animal siendo sacrificado, sino que simplemente vamos a explicar cómo se actúa en este tipo de situaciones, algo que, como digo, todo criador debe saber. Pero lo primero de todo y que quede tajantemente claro para que no haya dudas es que estamos hablando de sacrificar un animal solo y cuando prolongar su vida va a provocar un sufrimiento físico importante, ¿vale? E absolutamente innecesario. Ahora hablamos exactamente de qué es este sufrimiento físico y en qué consiste. Y por supuesto, aparte de sufrimiento físico, que su situación sea irreversible. Nunca vamos a sacrificar un pájaro porque no tengamos espacio para atenderlo o porque no tengamos tiempo, o por ser un pájaro viejo, porque ya no críe eso. Eso no es de ser criador de pájaro, eso literalmente es ser un sinvergüenza. Cuando tú asumes tener un pájaro, al igual que cualquier otro tipo de animal, asumes su cuidado. Y si no puedes atenderlo, lo vendes o lo regalas, que siempre vamos a tener esa opción, pero nunca se les mata y nunca se les sacrifica, ¿vale? Ahora bien, cuando tenemos un pájaro, un canario o cualquier otro tipo que está sufriendo sin necesidad, tenemos que tener unos conocimientos, aunque sea básicos, para saber sacrificarlo sin que el animal continúe sufriendo. Y de eso es lo que va a tratar este vídeo, de cómo hacerlo bien y de cómo saber cuándo el ave está en una situación de sufrimiento y en una situación irreversible. Todo esto lo digo porque, sobre todo porque en la sociedad actual hay una corriente de falso animalismo, de falso defensor de los animales, con la cual si tomas la decisión de sacrificar un animal eres prácticamente considerado un asesino y eso no es así. O sea, todo médico y todo veterinario sabe y debe saber siempre que el objetivo real de un tratamiento, de cualquier trato a cualquier animal, a cualquier persona, es evitar el sufrimiento de esa persona o de ese animal. O sea, el objetivo final no es salvar vidas, como mucha gente piensa. No. El objetivo, no os equivoquéis. El objetivo final es evitar el sufrimiento y evitar el dolor innecesario. Porque hay muchas situaciones, y eso hay que asumirlo, que son incurables, situaciones irreversibles. Hay muchas enfermedades que no tienen cura a día de hoy, eso es cierto, y eso, insisto, lo sabe tanto un médico como cualquier veterinario, y lo debemos saber también nosotros los criadores, que somos responsables de los pájaros que atendemos. Así que en este vídeo vamos a explicar alguna técnica acerca de cómo se hace este sacrificio de forma humanitaria, y luego os cuento unas cuantas cosillas más que os quiero comentar también al final del vídeo. En un centro veterinario, como es lógico, vamos a tener muchos más mecanismos para garantizar una eutanasia segura para nuestras aves, pero vamos a describir algunas de las técnicas básicas que podemos utilizar también en nuestra casa. Algunos criadores recomiendan abiertamente usar una técnica que es conocida coloquialmente como la bolsa, en la cual lo que se crea es una forma casera, digamos, de muerte por inhalación. Todos conocemos el fatídico y vergonzoso holocausto nazi, todos hemos oído hablar de ello, del asesinato en masacre al pueblo judío, en el cual muchos judíos, como digo, murieron en cámaras de gas. Sin embargo, es un método muy usado profesionalmente, ya desde el punto de vista veterinario, como método de aturdimiento y método de sedación para animales, por ejemplo, animales pequeños para someterlos a una cirugía, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver la diferencia un poco entre todo esto. El método casero de la bolsa entre los criadores consiste en rellenar una bolsa con gas, lógicamente no lo vamos a hacer aquí, insisto, rellenar una bolsa, que puede ser una bolsa de plástico, con un gas tóxico, como puede ser, por ejemplo, el gas que tenga algún tipo de producto insecticida. Lo que se hace en estos casos, una vez que hayamos echado el propio gas del producto dentro de la bolsa, queda cerrada y metemos al pájaro a continuación. Es un método que nos permite no mancharnos las manos, por así decirlo, por decirlo coloquialmente, pero aunque los criadores que lo usan consideran que es absolutamente inocuo y eficaz, sí que es cierto que varios estudios aseguran que esto no es del todo cierto. Y ahora os explico por qué. Se puede pensar que hay un cierto revoloteo del ave también en la bolsa, bastante más breve de lo que puede parecer en un principio, pero la discrepancia no se basa en esto, se basa sobre todo en que sí es cierto que el pájaro muere,
al meterlo, digamos, en la bolsa con ese gas tóxico, pero no hay una garantía real de que esa inmovilidad que se produce en el pájaro provoca una pérdida de sufrimiento en el mismo. Es decir, sí que el pájaro muere, pero que no apreciemos moverse no significa que no esté sufriendo internamente. Por tanto, en este sentido, no es el método más utilizado y no es el método más recomendable, aunque insisto que muchos creadores lo aplican y de una manera correcta se puede evitar en gran medida el sufrimiento. Los dos métodos más usados y más simples son sin duda, por un lado, la conmoción cerebral, que es básicamente un golpe en la cabeza, ahora explicamos en qué consiste, y por otro lado, la dislocación del cuello. Todo el que haya vivido, por ejemplo, en un ambiente rural, tiene un cierto recuerdo de la abuela o alguna persona mayor del pueblo partiendo el cuello de una gallina con las manos, ¿vale? Una imagen como muy icónica, o de algún pollo que luego se comía, ¿no? Bueno, pues ese es el método de la dislocación cervical, que ahora lo explicamos un poquito. Pero eso sí, la ciencia ha avanzado, lógicamente, y ya no se considera tan buen método este método de la dislocación cervical, que podría parecer el más simple y el más básico con pájaros de pequeño porte. Y ahora os voy a comentar un poquito por qué. Antiguamente el objetivo simplemente era matar al animal, ¿vale? Normalmente se mataba una gallina o cualquier cosa para comerlo, ¿no? Es decir, ahora está vivo y ahora el animal está muerto, no había más, ¿vale? No se planteaban más cosas, pero a día de hoy sí que se tiene en cuenta el bienestar animal, de hecho hay legislaciones al respecto. Entonces, cualquier sacrificio hay que hacerlo, digamos, en dos fases. Por un lado, una fase que consideraríamos una fase de aturdimiento, en la que el animal pierde la conciencia, ¿vale? Y luego tendríamos otra fase que es la muerte como tal, ¿vale? La dislocación del cuello, ¿qué pasa? La dislocación del cuello es un sistema muy eficaz, simplemente cogeríamos al pájaro, que insisto, no lo voy a hacer en el vídeo, cogeríamos al pájaro en esta posición, más o menos, con una mano el cuerpo y con la cabeza la otra, y girando cada mano en un sentido, ¿vale? Esta, por ejemplo, la izquierda, por ejemplo, hacia arriba y la derecha hacia abajo, provocamos la muerte del animal. Es un sistema muy eficaz, lo que se produce es que se rompe la propia médula espinal del animal, y esto paraliza completamente la respiración, y por otro lado se interrumpe el flujo de sangre al cerebro y se produce la muerte segura del propio animal. Pero en varios estudios se ha comprobado que esto es la dislocación cervical, que como digo es bastante eficaz para provocar la muerte del animal, y una muerte rápida, eso sí, no conmociona de manera homogénea al cerebro. ¿Y esto qué quiere decir? Es que hay que aturdir antes. Lo que quiere decir básicamente es que hay que aturdir antes. Con, por ejemplo, una contusión, un golpe fuerte en la cabeza. La muerte, es cierto, como digo, en la dislocación cervical es muy rápida, es verdad, y hay un sufrimiento mínimo del pájaro, porque tarda literalmente segundos en morir, pero hay un sufrimiento mínimo, es decir, hay cierto sufrimiento. La otra opción que hemos dicho es la que llamamos conmoción debido a un golpe fuerte en la cabeza, ¿vale? Y este sistema sirve para aturdir, pero también aplicándolo de forma directa, sirve también para matar directamente al animal. Como esto de la muerte es un tema un poquito tabú, los criadores hablan muchas veces, y seguro que lo habéis oído hablar en algún grupo y demás en alguna conversación, hablan del llamado baldosinín. El baldosinín parece que es un tratamiento, parece que es un medicamento, pero básicamente es humor negro. Lo que quiere decir el baldosinín es cuando la situación de un pájaro no tiene solución, los criadores hablan de usar el baldosinín, es decir, sacrificarlo con un golpe, por ejemplo, en un baldosín. Por eso, de ahí está, digamos, lo de humor negro de baldosinín. Y es que es el método sin duda más usado, esta conmoción cerebral, pero tiene que hacerse bien y tenemos que garantizar que se produce un golpe lo suficientemente fuerte en la cabeza, y sobre todo lo más importante es que se produzca precisamente en esta zona, en la cabeza. ¿Qué pasa realmente? Y es una situación súper común que le pasa a muchos criadores, como nos da mucha pena matar al pájaro y realmente no tenemos valor muchas veces para hacerlo, lo que hacen es les dar un golpe en la cabeza, ¿vale? Pero no con la suficiente, por ejemplo con un canto, pero no con la suficiente fuerza. El pájaro ni se aturde en esta situación y muchas veces ni siquiera muere en el acto y sufre, porque tenemos que volver a insistir con otro golpe. ¿Qué es lo que hay que hacer en estos casos? Literalmente un golpe fuerte, hay que hacerlo con saña si hace falta, y como digo, que sea un golpe que con uno baste, ¿vale? Lo importante precisamente es que con un golpe baste para la muerte instantánea del animal. No sé si habéis visto, por ejemplo, alguna de estas películas bélicas que están varios soldados, hay uno, por ejemplo, herido, y el compañero, para evitar que sufra, lo mata, le pega, por ejemplo, un tiro o le da un golpe fuerte con una herramienta que tenga por ahí. Bueno, pues si realmente el compañero quiere a su amigo y lo valora, lo que quiere hacer es hacerlo lo suficientemente fuerte, con saña, digamos, para matarlo al instante. Pues con esto pasa un poco parecido, como quieres mucho a ese pajarillo, lo que tienes que hacer es matarlo bien, matarlo fuerte y matarlo de un golpe. Suena, insisto, suena fuerte, suena un lenguaje brusco, pero es que es lo que hay que hacer.
Agarramos el cuerpo del pájaro, ¿vale? Simplemente dejando la cabeza que quede libre y, por ejemplo, con el canto de una encimera, cualquier superficie de este tipo, le pegamos un golpe muy fuerte que pegue literalmente la zona de la cabeza y bien hecho, el pájaro literalmente ni sufre y muere rapidísimo. Lo que más recomiendo yo personalmente, ¿vale? Si tuviera que recomendar un método para sacrificar animales, digamos, en un criadero o en casa de forma más o menos casera, lo que más recomiendo aturdirlo para que pierda la conciencia con un golpe fuerte en la cabeza y instantáneamente después de haber provocado ese golpe, a continuación hacer una dislocación del cuello, ¿vale? Es decir, las dos últimas técnicas que hemos mencionado. Sería una muerte rápida, sería una muerte aséptica y bastante higiénica, no tiene por qué mancharse la superficie y el animal muere rápido sin sufrir. Eso sería el mecanismo que tenemos que hacer. De todas maneras, ahora seguimos un poco hablando del tema. Bueno, pero ahora viene la gran pregunta, porque ya sabemos cómo realizar este sacrificio de manera humanitaria y de manera correcta, pero ¿cómo saber cuándo un animal está sufriendo o está en una situación irreversible? Que es la gran pregunta. Un criador lo sabe bien, así de claro. O sea, un criador que haya criado miles de pájaros, que lleve muchos años como criador, ve un animal enfermo y sabe, este puede responder al tratamiento, este quizá no, este muere mañana directamente, este no tiene solución. O sea, se van a dar sorpresas, se van a dar situaciones que parecen milagros, pero son muy pocos. Y os lo digo yo, que soy criador y también soy veterinario. Suena fuerte lo que voy a decir ahora, pero es que yo, por ejemplo, tengo una amiga que es enfermera y un día hablando con ella, trabaja con personas enfermos terminales o personas gravemente enfermas y me dice un día claramente, yo sé, o sea, yo sé cuándo una persona va a morir. O sea, imaginaos qué frase. O sea, he visto tantos casos que lo intuyo. Fallas a veces, sí, pero muy pocas veces. O sea, es fuerte lo que os estoy contando, pero es la opinión que tiene ella. ¿Por qué? Porque realmente ha vivido, sabe, tiene experiencia acerca del tema y simplemente de ver muchos casos pues adquiere un conocimiento. ¿Cuándo lo podemos saber si, por ejemplo, somos más novatos o no tenemos tanta experiencia con los pájaros? Pues un animal que tiene una dificultad respiratoria tan alta que no le llega oxígeno ni siquiera para moverse, un animal que se encuentra postrado. No es habitual ver un pájaro que esté postrado, un animal que no tiene ya reflejo, es un candidato total a realizar un sacrificio humanitario. De todas maneras, como lo mejor es tenerlo claro, si tenemos dudas lo que tenemos que hacer es ir a un veterinario y si son aves de gran porte donde el sacrificio tiene cierta dificultad, ¿vale? No es igual de sencillo que, por ejemplo, sacrificar un canario como habéis podido ver, pues en estos casos sí que es más recomendable. Aquí estamos viendo, por ejemplo, un pájaro que se encuentra enfermo, no está en su mejor condición, está embolado, tiene una caquexia muy elevada, sin embargo tiene movilidad, tiene reflejos, el pájaro sigue alimentándose. Es posible que este pájaro al cabo de un tiempo pueda fallecer o a lo mejor responda bien al tratamiento y se recupere, pero desde luego en este caso concreto que estáis viendo, a pesar de que es un pájaro enfermo, no es un candidato a ser sacrificado ni mucho menos, es un candidato a ser tratado y en el caso de que tuviera una situación muy grave sin responder a un tratamiento, habría que plantearse el sacrificio, pero no en un estado vital como estáis pudiendo ver ahora. Y ahora viene un poco la crítica que iba a decir a esos falsos animalistas, porque dicen algunos de estos animalistas, ¿no? Si a una persona no la matas, ¿vale? En una situación de enfermedad grave, ¿por qué si lo haces con un animal? ¿Vale? Y esta reflexión a mí me la han hecho más de una vez, pero considero que hay una diferencia muy sustancial y es el sufrimiento. O sea, ojalá no ocurra, pero imagínate, ponte en la situación de que a ti mismo te diagnostican un cáncer y a lo mejor ese cáncer, por la sencilla razón, no tiene solución, ¿vale? Algo que nadie queremos, pero puede ocurrir lógicamente. Tú como persona tienes un doble sufrimiento, o sea, por un lado tienes un sufrimiento físico, de dolores, de vómitos, de malestar, eso lo vas a tener ahí intrínseco. Pero por otro lado tienes otro sufrimiento que es un sufrimiento psíquico. Piensas en la muerte, piensas qué va a pasar con tu hijo cuando tú no estés, piensas las cosas que no vas a poder hacer. O sea, tienes un sufrimiento añadido pensando en el futuro. Un perro o un canario no tienen ese sufrimiento físico. No piensan en el futuro, es algo muy simple. Viven literalmente en el ahora. Es decir, ¿me encuentro ahora mismo bien o no me encuentro bien? Es la única mentalidad que tiene cualquiera de estos animales, por mucha inteligencia que tenga. Con lo cual, la situación de un animal es mucho más simple. Y lo que hay que garantizar es que primero no sufra, aunque viva menos tiempo. Pero es fundamental centrarnos en el sufrimiento. Esta reflexión que es tan sencilla, muchos animalistas, como digo, ni la entienden, o sea, no la quieren entender, pero es algo fundamental. O sea, mirad una de las imágenes que tengo yo más marcadas en mi vida, y durante años la tuve marcada en la cabeza. Mi padre, que fue criador de canarios durante muchos años,
un día me acuerdo perfectamente, lo vi una mañana cogiendo 2 pollitos de un nido que nacieron con tumores, ¿vale? O sea, la situación era irreversible, tumores en la cabeza, les cogió y les dio un golpe fuerte contra el suelo. Yo durante años, como digo, tenía la imagen grabada en la cabeza y pensaba que mi padre, pues, era una persona que no tenía corazón, o sea, decidió matar a unos animales que él tenía porque sí, pero en cambio, luego aprende y luego descubre que eso precisamente era la mayor demostración de amor que él podía hacer a esos animales. O sea, dejarlos ir, matarlos, lógicamente sin sufrimiento, para que no sufrieran, para que no tuvieran dolor, para que no tuvieran molestia. Pues eso es lo que tenemos que tener siempre en cuenta. Evitar sufrimiento, evitar dolor a nuestros pájaros, porque precisamente somos nosotros los responsables de ello y también los responsables de que nuestros pájaros vivan bien y felices los años que tengan. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.